Decimos, gracias Padre Santo Yahweh de los ejércitos. Te damos gracias, Padre, por estar aquí nuevamente delante de tu presencia en este Shabbat, en este día que tú has señalado, Padre, has marcado, lo has santificado, santo, y te pedimos tu presencia aquí con nosotros en este pequeño grupo, esta pequeña manada, y te pedimos tu inspiración a nuestro pastor Mario Cruz y a los que van a dirigirnos en esta asamblea. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros cada día. Te pedimos por los enfermos, los huérfanos, las viudas, y te pedimos tu misericordia con nosotros, Padre, que te pedimos también por todas aquellas personas que no están aquí presentes y por los que están aquí presentes, Padre. Te pedimos tu especial bendición sobre todos nosotros, que podamos seguir en este camino de vida, en este camino que tú has trazado para nosotros, en este llamado. Y te damos gracias, Padre, por todo. Dejamos este servicio en tus manos y te pedimos tu presencia aquí con nosotros. Y te los pedimos todos, Padre, en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, Yahoshua HaMashiach. Amén. 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 Sí, Padre bendito. Que seas tú el que dirija este servicio. Gracias, mi hermano Miguel. Bueno, hermanos. Nos toca la lectura. Continuamos con lo que es la lectura de la parashá. Nuestro hermano Daniel Menéndez Núñez. Él tiene hoy el privilegio de la lectura. Adelante, mi hermano. Adelante. La vida de Sara, el tiempo que duró, fue de 123 años. Sara murió en Kiriat Arba, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham procedió a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces Abraham se levantó del lado de su difunta y habló a los hititas, diciendo: yo soy un extranjero, residente entre ustedes. Véndanme un lugar de sepultura, para poder darle sepultura a mi difunta. Y los hititas le respondieron a Abraham, diciéndole: óiganos, patrón, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros. Entierra a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará su lugar de sepultura para que entierre a su difunta. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, los hititas, y les dijo: si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí entre Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpelah que él posee, que queda en la colindancia de su tierra, que me la venda por el precio completo, para tener un lugar de sepultura entre ustedes. Efrón estaba presente entre los hititas, así que Efrón el hitita le respondió a Abraham a oídos de los hititas, de todos sus compueblanos, diciendo: no, patrón, escúcheme, yo le doy el campo y le doy la cueva que hay en él. Se la doy en presencia de mi pueblo, entierra a su difunta. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país y le habló a Efrón a oídos de la gente del país, diciendo: si tan solo me oyera usted, déjeme pagar el precio de la tierra, acéptemelo, para que entierre allí a mi difunta. Y Efrón le respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, escúcheme, un pedazo de tierra que lo que vale son 400 siclos de plata,
¿Qué es eso entre ustedes y yo, entre usted y yo? Vaya y entierre a su difunta. Abraham aceptó los términos de Efrón, le pagó a Efrón el dinero que había mencionado a oído de los hititas, 400 siclos de plata a precio de mercado. Así que la tierra de Efrón en Macpelah, cerca de Mamre, el campo en su cueva y todos los árboles que hubiera en los confines de ese campo. Pasaron 18 a ser propiedad de Abraham, en presencia de los hititas, de todos sus compueblanos. Y entonces Abraham enterró a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelah frente a Mamre. Ahora Hebrón en la tierra de Canaán, así es el campo con su cueva pasó de los hititas a Abraham como lugar de sepultura. Amén. 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 Gracias, mi hermano Daniel. Gracias. Sí. Gracias por haber leído, por esa porción, ese privilegio tan grande, la verdad que tenemos, que el Padre nos da, que ahora le ha tocado a usted, hermano. Gloria al Padre por estar aquí con nosotros. Sí, unidos como hermanos en amor. Aleluya. Bueno, hermanos, ahora nos toca a nosotros los aportes sobresalientes de lo leído. Esos aportes sobresalientes de lo leído en la semana respecto a la porción 20. ¿Sí? Haye Saraj, la vida de Saraj. Amados hermanos, si nos damos cuenta, Saraj es la única mujer de la escritura en la cual se menciona su edad, muerte y sepultura, la compra del sepulcro. Saraj, nosotros ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de estos capítulos que hemos estado leyendo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña la escritura? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de la vida de Sarah? Con todo lo que hemos leído de ella. Lo que está escrito, hermanos. Sarah era una mujer sencilla, hermosa y muy humana. Ella cometió errores, es cierto, hermano. Pero así como todos nosotros, ella pasó por delante de Elohim y trató de manejar sus asuntos por su propia cuenta, así como también lo hemos hecho nosotros. Y lo hizo al enviar de manera insensata posiblemente a su sierva Hagar por sus tradiciones. La cual, ¿qué fue lo que pasó? Se concibió un hijo, al hijo que Elohim, ¿sí? Después determinó que saliera, que estuviera fuera, porque no era el hijo de la promesa. Después viene, ¿qué es lo que pasa? Sí, viene con Abraham para concebir al hijo de Elohim que había prometido. Vemos cómo ella rió en incredulidad cuando a los 90 años de edad escuchó que un malach le dijo a Abraham, ¿sí?, que ella iba a quedar embarazada. Se cumple la promesa del Padre del Todopoderoso. Sarai dio a luz al niño prometido y vivió otros 37 años, muriendo a la edad de 127. Y vemos cómo la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 11, describe a Sarah como un ejemplo de fe. Sí, yo le estoy haciendo un pequeño resumen nada más, hermano.
de lo que podemos aprender nosotros de Sara. Hoy te vamos a desarrollar, ¿sí? En cuanto a lo que es la porción, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Por la fe. Dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir un hijo, aun cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. No. Vemos que lo que dice ahí, que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa promesa, Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y también el enviado Shaul Kefa, en el capítulo 3, versos 5 y 6, usa a Sara como un ejemplo de una santa mujer que confiaba en Elohim y que se adornaba a sí misma al someterse ¿a quién? A su marido, a su esposo. Vemos cómo Sara, siguiendo voluntariamente, saliendo de su hogar, dejando su hogar, ¿sí? Allá en Ur de los Casditas, y se lanzó a lo desconocido para seguir ¿a quién? A su esposo, Abraham. Mientras él seguía las instrucciones de un Elohim, al cual ella no conocía en ese momento. Ella padeció y sufrió mucho para tratar de ofrecer un heredero a su esposo y mantenerlo a salvo, también manteniéndolo a salvo a Abraham en esas tierras peligrosas, ¿verdad? Eso es lo que hemos leído. Al final ella tuvo la fe suficiente para creer que ella y su marido, con 90 y 100 años de edad, vendría el heredero prometido. Es decir, a Yiscak. Y vemos que, aunque ella vivía en un mundo de peligro y confusión, Sara se mantuvo firme en su compromiso con su esposo y con Elohim. ¿Y su compromiso cuál fue? Fue la recompensa con esa gran bendición, hermano. Sí. El cumplimiento de las promesas en la cual nosotros hemos entrado. Hemos sido injertados por voluntad del Padre. Hemos creído en el Mesías, como dice Gálatas 3:29, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Gálatas 3:29? Ya que ustedes son de Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Somos del Mesías, hermano. Estamos en el Mesías. Somos descendencia de Abraham, conforme a esa promesa. Esa promesa que se le hizo a nuestro padre Abraham y se ratificó con Yiscak y con Jacob. Amén. Aleluya, hermanos. Adelante, hermanos. Adelante. Vamos a ver la aplicación que tiene la porción, esa porción que hemos leído. Adelante, hermanos. Yo quería decir algo, hermano. Sí, mi hermano querido, adelante. Yo estuve averiguando un poco de lo profético y encontré que ese dinero, esos ciclos que pagó Abraham por el terreno, viene a representar porque mucho dinero, para el tiempo fue mucho dinero, pero también viene a representar que eso era, un labrador ganaba 10 ciclos al año aproximadamente, eso es lo que pude leer,
y entonces este pagó por 40 años. O sea, que pareciera que algo muy profético, que estuvieron en el desierto o andando 40 años hasta llegar a la tierra prometida, porque Abraham en ese momento no tenía tierra, ni le había garantizado a su descendencia tierra. Entonces parece un cumplimiento, algo profético, que él compra una tierra y es primera vez que la compra y por un precio que equivale a 40 años, que fue más o menos lo que pasó cuando salieron de Egipto. Gracias, hermano. Sí, mi hermano. Sí, así es, hermano. Es muy cierto lo que usted dice. Un precio muy alto. Pero vamos a ver un poquito más adelante ese precio alto que se pagó, ¿por qué fue? Sí. Gloria al Padre. Bueno, hermanos, adelante. Veamos el verso 1. Dice, y vivió Sarac 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sarac. O sea, como les decía, ¿sí? Sarac es la única mujer de la escritura que se menciona su edad. ¿Hay en Berechit? No lo hay. ¿Sí? O sea, y la verdad, o sea, nos da una idea de cuán grande, cuán gran mujer es en la escritura y es para nuestra enseñanza, ¿no? En ninguna parte de la escritura se nos dice que veamos a otras mujeres, hermano, como un ejemplo de una mujer piadosa. No. Y si vemos a Sara como tal ejemplo, o sea, yo mencioné Hebreos 11, pero Isaías 51, 1 y 2 también lo menciona, hermanos. Isaías 51. Dice, oigan ustedes que siguen la justicia, que buscan a Yahweh. Miren la roca de donde los cortaron, la cantera de donde los extrajeron. Miren a Abraham, su padre, y a Sarac, que los dio a luz, porque él era uno solo cuando yo lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Y esa multiplicación se ha dado hasta estos momentos, hermanos. Gracias al Padre bendito por haber escogido a Abraham y a Saraj. Está el hermano Wilson con la mano levantada, hermano Mario. Adelante, hermano Wilson. Que no le veo. Ah, ok, ahora sí ya. Adelante, mi hermano. Tranquilo, Pastor Mario, me ha faltado. Adelante, Gracias, hermano Jorge. Bueno, primero que todo, shalom a mis hermanos nuevamente. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes y como lo decía antes, nosotros aportamos la parte literal y sencilla y nuestros maestros nos guían en la profundidad de cosas tan maravillosas como la que hoy leemos, ¿no? Complementando lo que decía nuestro Pastor Mario, cuando inicia este versículo y muestra la edad de Sara, nos recuerda que por su edad o por lo que pasó, hubo ese cumplimiento de lo que Padre Yahweh estableció para ella y el propósito que se debe cumplir, ¿no? Y también vemos aquí un hombre normal, donde fallece su esposa, donde él la llora. Creo que es una de las cosas que uno tiene que aprender también a verlo ahí, en el sentido como un hombre con sus debilidades, con lo que tiene que ver en este tiempo, que pues muchas veces nosotros no nos preparamos, ¿no? Para la partida de alguien en especial, de pronto de nuestra pareja, ¿no? Vemos aquí a este hombre cumpliendo ese duelo, llorando, expresando realmente ese sentido de lo que significa Abraham, pero que a pesar de lo que es,
Vemos cómo Yahweh en esta pareja establece ese cumplimiento de una promesa que, mire, durante tanto tiempo podemos decir que ellos son nuestros padres, ¿no? En la fe. Y qué maravilloso poder ver esto y la importancia que realza la Torá de la muerte de Sara, ¿no? Eso es sencillo por ahora, mis hermanos, mientras vamos adelantando. Muchas gracias, pastor. Amén. Amén. Sí, sí, hermano, gracias. Le complemento, le voy a complementar un poquito nada más la alegría del final del capítulo 22, del capítulo anterior, hermano. ¿Por qué la alegría? ¿Sí? Donde Abraham debió haber estado contento, ¿verdad? Por haber superado la prueba, ¿sí? Y haber recibido aún más bendiciones por parte de quién? Del Creador, del Eterno. ¿Por qué? Por la atadura de Yiscak. Esa alegría está en contraste con qué? Con la tristeza del capítulo 23, ¿verdad? Donde Sara muere. Y es obvio que Abraham no estaba esperando eso, ese deceso. ¿Y por qué nos damos cuenta de eso? Porque no había preparado, ¿qué? No estaba preparado un lugar de sepultura, ¿no? Adelante, hermanos. Pastor, Sí, adelante, adelante. Adelante. sí, permiso. Adelante. Es interesante analizar este comienzo, porque el hermano Wilson dijo una gran verdad, la importancia de la muerte de Sara. Sí. Y es así, es una matriarca, como usted dijo, que está el detalle de la edad. Pero en hebreo tenemos algo que podemos decir que, a mi juicio, podemos decir que no es lo contrario de lo que dijo el hermano Wilson, sino que es al mismo tiempo la importancia, como verán, vamos a ver qué dice aquí. Dice, Wayuhu Haye Sara, y fue la vida de Sara. Dice, Meat Sana. Curiosamente, yo estoy mostrando acá una escritura de un rabino, no es Lavín, rabino Daniel Ben Yishak, que tiene solamente la Torá. Y está literal, bastante literal. Dice, la vida de Sara fue, no dice 127, sino que está como dice literal, Me'at Sana. Lo primero es 100 años. 20 años. Después Sí, dice, We Serim Sana, 20 años. Y luego viene We Seba Sana, Sanim. Ahí al final dice año. Primero dice 120 en singular, años. Después 27 años singular y finalmente 7 años en plural. Dice Sene, Serin Sene, dice Hayé Sarah. Por lo tanto, aquí está repitiendo, la vida de Sarah fue 120 años, 100 años, 20 años, 7 años, los años de la vida de Sarah. ¿Qué les parece? El mensaje está queriendo dar. ¿Alguien quisiera decirlo? Si es que se dio cuenta. ¿Qué les parece? En hebreo, cuando hay una repetición de una palabra es porque está haciendo énfasis en esa palabra. Después dice que Sara murió. Pero primero, ¿qué dice? ¿Qué está queriendo decir la escritura? Transmitir un mensaje para nosotros.
Esa es la pregunta que quería, era una pregunta lo que quería compartir, no una enseñanza primero. Sí, ¿Qué les parece? Esa repetición, la vida de Sara y la vida de Sara. sí, es muy interesante. Es muy interesante porque el Mesías también lo repitió. Ujú. Después Muchas menciona la muerte, pero primero menciona la vida. Sí. 100 años de callados. No es solamente con Sara, después se hace los años detallados, siempre es un estilo. Lo que sí es cierto que esta de la matriarca, esta es la única. No se hizo Sí, con Rivka ni con Rachel. Pero estos los años, mencionar los años está relacionado con esta repetición la vida, la vida. de la vida. Y bueno, creo que es evidente, ¿no? Lo que está queriendo transmitir es que si bien es cierto que la muerte va a ser importante, Sí, ¿por qué? Porque es una matriarca y además es la esposa de Abraham. Como usted mencionó en la introducción, hermano, todo lo que tuvo que pasar. La escritura nos muestra una mujer que no fue perfecta, ni mucho menos, o nada por el estilo, mejor dicho, tuvo sus errores, tuvo sus debilidades, pero esta vida que está mostrando, nos está diciendo la Torá, recuerden lo que estudiaron de la vida, recuerden a Sará en su vida, y recuerden, y pongan atención, o sea, a poner atención en el recuerdo, y ver que era como dijeron los emisarios, una mujer justa, pero no perfecta. Ese es el gran detalle que tenemos que poner atención. Lo mismo va a pasar con Abraham. Ni Abraham ni Sara van a ser perfectos. Pero una cosa es no ser perfecto, pero otra cosa es sí perfeccionarse. Ambos patriarcas lograron perfeccionarse, aunque bueno, es una palabra un poco difícil porque no se alcanza, se puede decir, se perfecciona uno, pero aunque no logre la perfección. Y de eso habla el soberbio, iba a decir el proverbio, que cuando dice 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Pero el impío se cae y queda postrado. O sea, el justo tropieza, se equivoca, pero se levanta y vuelve a luchar, a trabajar sobre sí mismo, se da cuenta los errores, lo acepta, porque eso nos enseñó Sara. Después del acontecimiento ese que ella se rió, y primero no quiso reconocer, pero obviamente hay que entender la escritura por cosas que no se dicen tan bien. O sea, cuando dice que Sara se rió, el mensajero le dijo, tú te reíste. Y el mensajero cuando le dijo, no, tú te reíste, no le hubiera dicho eso si se hubiera reído de alegría, ¿se entiende, no? Porque además en la mente del mensajero estaba Yahweh. Yahweh conoce todos los más íntimos pensamientos. Entonces, ahí hubo como un traspié, un tropezón, pero sin ninguna duda que obviamente los acontecimientos
la forzaron a Sara, la forzaron no, o sea, me rectifico, me corrijo, le posibilitaron a Sara que ella aprendiera de sus errores. ¿Por qué es importante esa corrección? Porque hoy en día, hermanos, nosotros, en todo el mundo, le está pasando las cosas que le pasa a Sara. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que en la necesidad de las señales, de todo tipo de las pruebas, y vienen las pruebas para que uno reconozca sus errores, diga, confiese al Padre, me equivoqué en esto, te pido perdón, y uno sigue trabajando, creciendo. Y hay mucha gente en general es digamos, el camino, se podría decir, más transitado, o como el Mesías supo llamarlo, la puerta es ancha, la puerta amplia, por la que la mayoría del mundo escoge entrar, y se podría decir que el camino también es ancho. Fíjese, Sí, adelante, sí, iba a decir. fíjese, hermano, yo lo que estoy viendo aquí es en el verso en donde dice, la vida de Sara fue 100 años, 20 años y 7 años. Los años de la vida, ¿sí? O sea, está repetida esa palabra, la vida, la vida. Y después habla de Sara murió. Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Lucas? Yo por eso le decía en cuanto a lo que el Mesías enseñó. ¿Qué es lo que nos dice Lucas? ¿Sí? Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. $20:37. Dice, perdón, dice, ajá, 37, 38, dice, y en cuanto a los muertos, van a resucitar también. También Moshe lo mostró en el relato de la zarza cuando llama a Yahweh. Cuando llama a Yahweh, el Elohim de Abraham, el Elohim de Yiscad y el Elohim de Jacob. Y fíjese lo que dice el 38. Pues Yahweh no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Porque para efectos de todo, para efectos de él, porque para efectos de él, todos viven. Porque para efectos de él, todos viven. Todos viven. El pensamiento de ese rabí es de que Elohim es un Elohim ¿de qué? De vivos. ¿Sí? Como nos los dice también Mateo 22, 32. Mateo 22, 32. Dice, y está hablando en cuanto a la resurrección, dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les habló Yahweh cuando dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Yiscad y el Elohim de Jacob? Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Ese es el pensamiento, y es el pensamiento que nosotros también debemos de tener, que es que Él es un Elohim de vivos. ¿Sí? Precioso ese pensamiento, hermano. Ahora hay que aclarar que no todos están vivos. O sea, es muy bueno eso que trajo aquí a la mesa, si se puede decir simbólicamente, porque, hermano Mario, porque acá
en este pasaje, esto de el Elohim no es de muertos, sino de un Elohim de muertos. No es un Elohim de muertos, sino de vivos. Pero no está queriendo decir que todos están vivos. A ver si me explico. Porque esta frase, depende en función de esta frase, De la resurrección. de la resurrección de los muertos. ¿Y Claro. quién va a merecer la resurrección de los muertos? Claro. O sea, que se ganen, ¿no? Ese premio. Y lo mismo en el anterior de Lucas, decía que está todo, aquí está todo resumido, ¿no? Sí. Yo soy el Elohim de Abraham. Él no está diciendo, o sea, él es el Elohim de todos, pero no de todo el mundo. Él no puede ser el Elohim de los impíos. ¿Se entiende lo que digo? Claro, claro. Porque eso para Elohim los impíos están muertos. Aunque sí, muertos claro. espiritualmente, no me refiero a muertas así. Claro. Claro, Por eso él dice claramente en su escritura, yo pongo delante de vosotros aquí claro. la muerte y la vida y la muerte. Exacto. Claro, ahí tiene La bendición y sentido la esa maldición. opción. Así es, nos da la opción. Y por eso dijo a Josué, cuando uno le dijo que le sigan, y uno dijo, déjame que entierre a mi padre. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Que le dijo al que quería enterrar a su padre, deja Para que que... los Sí, adelante. muertos entierren a sus muertos. Así es. ¿Y pueden un muerto enterrar a otro muerto? La respuesta es sí. Pero Sí, no naturalmente, claro. Espiritualmente. Claro. O sea, cuando leemos es que Sara, aunque murió, y eso lo dice el Mesías también, aunque muera, dice dos cosas relacionadas, y no la busqué ahora. Sí. Dice, hay dos cosas que le recuerdo en mi memoria. Dice, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. No. Y en otro lugar dice, y los que creen en mí han pasado de muerte a vida, pero aún sin haber muerto. ¿Se entiende? Sí. Y es por eso es tan hermoso, amados hermanos, que nosotros recordemos qué fue lo que pasó en el capítulo 22, referente a la quedad, referente a la atadura Claro. de Yiscad. O sea, ¿de dónde es de donde venimos leyendo? ¿Sí? Porque es la tipología del Mesías y nos está llevando aquí mismo a la vida. Claro. Claro, por eso la promesa hecha a Abraham, como que si él nunca moriría, como si ya se hubiera cumplido todo, o sea, Abraham no va a morir, y si hablamos en sentido figurado, la importancia que es hacerse un nombre por el camino que quiere Yahweh. Abraham es el patriarca y el padre de muchas naciones, eso es lo que la promesa, ¿no? Aparte del pueblo de Israel. Entonces, cuando uno hace la voluntad de nuestro Padre, el Yahweh exalta, si uno es humilde, por supuesto, exalta la vida y la pone como ejemplo. Esto es lo que está pasando acá, Sí. ¿no? En esta, digamos, mejor en esto que se ve la repetición. La vida fue tantos años. Esos Sí. fueron los años de la vida. Está resaltando la vida. Sí. Pero la vida trabajando sobre ella misma, reconociendo sus errores, cambiando y todas esas cosas, ¿no? Que es lo mismo. Y nos lleva también a Hebreos 11. ¿Cómo? Nos lleva también, la escritura misma nos está llevando ahí, que la vida de Sara, sí fue a Sara como un ejemplo de fe.
Claro, exacto, exacto. Esa nos lleva a La Hebreos 10. exalta. La exalta, y entonces lo que quería exactamente. decir es que ella sigue viva como Abraham después de su muerte, Así es. Por eso es el padre dando, de la... enseñando y todas esas cosas, ¿no? Amén. Ujú. Eso es maravilloso cuando uno medita, ¿no? Pero Sí, adelante usted, hermano. sí, sí. Ahí hay una mano levantada de Miguel. Adelante, hermano. Adelante, mi hermano Miguel. Así, shalom, de nuevo, hermano. No, yo tenía un pequeño comentario sobre Abraham. De nuevo, vemos aquí que, no sé si me adelanto, porque no me tilden de adelantado, si me adelanto. No se preocupe. Es sobre la inclinación, que se inclina Así es. hacia a los hititas para que le proveen un espacio para la sepultura de Sarai. Entonces, esa reverencia no es una adoración, sino que aprendemos nuevamente, se ve aquí la respetuosidad de Abraham, que era un gesto no era un gesto de adoración, sino de respeto y humildad. Sí, sí. Entonces, sintiéndose extranjero, con ese respeto pide comprar un lugar a los hititas y entonces pide que intercedan a Efrón por eso. Entonces, los extranjeros no tenían derecho particular a la tumba privada, como hemos aprendido, sino a un campo común. Entonces, hay un trato en este negocio con Abraham y Efrón, que pagó, claro, como se ha dicho, muy costoso lo que pagó, Sí. con el precio de hoy. Entonces es una muestra que lo ves como un príncipe, y era un príncipe poderoso respecto al concepto, ¿no? Abraham era un hombre rico, era extranjero, pero él no era suficiente para él, sino que él quería ese tratado como ser parte de esa tierra. Es Sí, todo, hermano. Gracias. sí, sí, mi hermano, sí, cierto, mi hermano Miguel. Él siendo extranjero, Abraham no tenía que tierras como propiedad. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una vida de qué? De nómadas. ¿Sí? Pero al morir Sara, ¿qué es lo que buscó Abraham? Un lugar donde sepultarla. El problema es que legalmente no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque como extranjero, Abraham no tenía derecho legal de comprar tierras en donde, en Canaán. Por eso es de que él, sabiendo esto, él decidió apelar a las autoridades de Hebrón. Y es por eso que él se dirigió a la puerta de la ciudad, donde se trataban que todos los asuntos legales y civiles de qué, de la comunidad. Allí presentó su caso y apeló, hermanos. Adelante, hermanos. Un comentario, Pastor Mario. Sí, adelante, adelante. No estaba leyendo que dice la vida de Sara. No sé, corríjame por favor, pero pienso que cuando habla de las vidas de Sara, pienso que la vida de sumisión que tuvo ella hacia la autoridad que el Padre Celestial puso sobre ella, que era una mujer sumisa, ¿no? Era una mujer obediente al padre, a su esposo, y a la vez al padre, porque ella era consciente de que la autoridad del esposo era la autoridad del padre. Y llevando esto a nuestra vida, pienso y creo que es así, nosotros debemos de someternos a la autoridad que el Padre puso sobre nuestras cabezas para tener el resultado más tarde, ¿verdad? Y poder tener las bendiciones que manda la Escritura, poder ser sumisas a toda autoridad que es puesta por nuestro Padre Celestial,
obedientes, respetuosos, y poder así adquirir las promesas que están escritas en la palabra, y podemos así seguir adelante en este camino siempre que nos sometamos, porque es algo muy importante, porque es respeto a Yahweh. El principio de la sabiduría es el respeto a Yahweh. Entonces, cuando nos sometemos a la autoridad, a su palabra, ¿verdad? Nos humillamos, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que tenemos que cambiar cosas de nuestras vidas, porque la palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos redarguye de pecado. Cuando llegamos a ese terreno que la palabra se enfrenta a nuestras vidas, entonces somos una Sara, ¿verdad? Somos una Sara, una mujer obediente, sumisa, respetuosa, aunque decimos que ella tuvo un traspié, pero creo que no fue un traspié, lo que ella tuvo era la obediencia que ella tenía hacia la autoridad que estaba sobre ella. Entonces ella se sometió a esa autoridad, y dicho de paso, ella no mintió, porque realmente ellos eran medios hermanos. Y pienso que nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Y siempre en estos días he meditado por qué el Padre nos está hablando tanto sobre la vid, por qué nos está hablando tanto sobre la vid. Y me preguntaba yo, Elia, ¿por qué, Padre, estás hablándome tanto? ¿Qué es lo que todavía tengo que sacar de mi vida para que realmente la palabra sea implantada en mi corazón y pueda dar el fruto que tiene que dar, y pueda dar todo lo que trae o lo que conlleva el amor? Y me pregunto, Padre, ¿qué es lo que tengo que sacar? Quizás de mí, dentro de mi corazón, he levantado un altar para la soberbia, para el orgullo. Quizás yo lo sé, porque tengo una mente que razona, y si tenemos una mente que razona, tenemos que usarla, ¿verdad? Tenemos que reconocernos nosotros mismos, mirándonos hacia adentro. Padre, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Ayúdame a cambiar. Rogarle, suplicarle, llorar de repente en su presencia, para que realmente podamos ser levantados, para que realmente las promesas de la Escritura, la palabra de nuestro Padre Celestial, que es nuestro Mashiach, pueda venir a nuestros corazones. Que no la tengamos clavada en el madero, sino que la palabra sea viva y eficaz, como dice, más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, ¿para qué la espada de 2 filos? Para educarnos, para sacar lo que nos sirve, para corregirnos. Va a doler, sí, va a doler, muchas cosas duelen, pero es necesario, hermanos. Amén. Es Amén. necesario, porque si el Padre no nos pule, no saca eso y no hace brillar la piedra, quedamos siempre estancados en el camino. Siempre estamos estancados, hermanos. La palabra no fluye en nuestras vidas. ¿Por qué no fluye en nuestras vidas la palabra? Si somos sinceros con nosotros mismos y nos preguntamos, ¿por qué no fluye la palabra en mi vida? Quizás la tengo clavada en el madero todavía. Quizás no le doy lugar a que la palabra fluya en mi corazón. Quizás no le doy lugar a que el amor del Padre fluya en mi vida y pueda manifestarse a los demás. Pueda salvar a los que me rodean. Pueda convencer realmente de pecado al que me rodea. La palabra tiene que fluir en nuestros corazones, hermano, y no tenerla clavada en el madero, sino darle vida y sentir gozo, hermano. Preguntarnos por qué no siento gozo. ¿Por qué no siento el gozo del Espíritu de Santidad que tiene que estar en mi corazón? ¿Por qué no siento? ¿Qué está pasando? Debo de ser sincera conmigo misma. Debo ser sincera conmigo misma, hermanos. Y tratar de derribar todos los altares que haya en nuestra vida, porque el transcurrir del tiempo en nuestras vidas, nosotros muchas veces creíamos que la vida era nuestra, que nosotros podíamos hacer lo que queríamos. ¿Y no será que todavía queda un altar dentro nuestro que no lo queremos derribar? Preguntémonos, hermano, y seamos sinceros con nosotros mismos para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Amén. Hermano, y sentir gozo, sentir felicidad, sentir alegría. ¿Por qué siempre estamos cabizbajos y tristes y atormentados si tenemos la palabra? Si tenemos vida en la palabra tiene que ser algo vivo que corre y que fluya en nuestro ser y en nuestras vidas, hermanos.
para poder manifestar el amor del Padre. Para poder manifestar el amor del Padre tiene que fluir en nuestras vidas, hermanos, para que otros vean y puedan comer de ese fruto. Amén. Puedan comer de ese fruto, hermano. El mundo está necesitado del amor de Elohim. Y ese amor de Elohim tiene que fluir en nuestros corazones y en nuestras vidas para que otros sientan necesidad, hambre y sed de toda la palabra de Yahweh. Amén, hermano. Amén. 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 Adelante, hermana Ruth. Gracias, hermana Elia. Excelente su comentario. Adelante, hermana Ruth. Oh, estaba mute. ¿Me oyen? Sí, sí, le escuchamos, hermana. Adelante. Ok. Quiero agregar al comentario que estaba haciendo la hermana Elena, creo yo que se llama. Elia. Perdón. De que nos debemos someter a nuestro Mashiach. Nuestra autoridad hoy día es Mashiach, no es ningún ser humano mortal. En Primera de Timoteo 2:5 dice bien claro, hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre el hombre y Dios, Mashiach. So, nosotros antes de Mashiach era el esposo, el padre o el tutor, el cabeza de la casa, el que estábamos bajo la cobertura de ellos, pero hoy en día es Mashiach. No, es importante que el mensaje que llevemos a las naciones sea el caminar de Mashiach. Nosotros estamos supuestos a caminar tras las huellas de Mashiach. Antes de Mashiach, como dije, sí, estaban en manos de el Sanedrín, pero el Sanedrín quedó abolido en el momento que Yeshua murió, cubriendo todos los sacrificios en Levíticos. So, hoy en día esa honra es para Mashiach nada más, para ningún mortal, porque mi esposo, mi padre o mi hermano mayor son mortales. Y Juan en Revelación nos dice, no se encontró un solo ser humano, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Todos cometemos faltas tarde o temprano. Por esa razón, Mashiach tuvo que venir para que él, siendo perfecto, fuera un ejemplo a seguir. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Sí, hermano, nosotros sí es cierto, nosotros debemos estar sometidos al Mesías, ¿sí? Pero el Padre ha dispuesto, ¿sí? En un momento dado, ¿sí? Lo que dice la Escritura y lo que está escrito. Nosotros debemos ir obedeciendo en todo momento lo que está escrito, ¿sí? Y nosotros, al menos con la esposa o el esposo, somos una sola carne. Y tanto uno como el otro debe estar sometido al Mesías. Y somos parte del cuerpo del Mesías, ¿sí? Definitivamente, Sarah obedecía a su esposo y se sometió al esposo, ¿sí? Como lo dice claramente Primera de Pedro 3, ¿sí? Del 5 al 6, y nos pone como ejemplo a Sarah, ¿sí? Sí, pero vuelvo a repetir, esa etapa de la Biblia fue antes de Mashiach. Las cosas, o sea, todo va en etapas. Estamos en la etapa final de la redención. Sí. Perdón que lo interrumpa. Por lo que hay que considerar es esta última etapa, cuando el Padre dice en los últimos días, estamos hablando estamos en otra etapa. Sí, definitivamente, nuestros ojos, como dice Hebreos capítulo 12, ¿sí? 1 y 2, que nuestros ojos deben ser puestos en el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Pero aquí ahorita lo que estamos viendo nosotros, el estudio que nosotros estamos siguiendo es hablando de Sara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos claramente cómo lo exalta tanto Hebreos 11:11 como Primera de Pedro 3:5-6. Y nosotros debemos someternos a todas las autoridades, ¿sí? Debemos ser humildes de corazón como el Mesías
es y debemos estar sometidos. ¿Sí? Adelante, mi hermano Daniel. Amén. Con mi mamá estábamos escuchando Sí, delante cuando hablaba de Sara, hablaron de, ¿cómo se llama? Abraham, pero se nos venía un tema sobre que Sara no seguía a cualquier persona, era un hombre que sigue los estatutos de Yahweh, Amén. por lo tanto respeta a todos en conformidad a lo que Yahweh exige. Ese era un tema, pero era sobre ¿cómo se llama? Espérame, se me fue la idea en este minuto. No se preocupe. Era sobre que en el Nuevo Testamento, por decirlo de una forma más cristiana, habla sobre... Ay, se me fue... No, se me fue, Pastor Mario. Le vuelvo a decir cuando se me venga la idea. Sí, mi hermano, apúntelo y adelante, no hay ningún problema. Ya, Hermano. muchas gracias. Sí. Adelante, hermano Elmer. Sí, gracias, hermano. Hablando de lo que mencionó la hermana Elia respecto al gozo, es cierto que todos tenemos que mantener el gozo de tener a Yahweh como nuestro Padre, de tener a Yahoshua como quien ha dado su vida para darnos vida. Sin embargo, esto no significa que nosotros vamos a ser indiferentes cuando perdemos a nuestros seres queridos. Aquí, por ejemplo, en Génesis 23 vemos que Abraham procedió en duelo por la muerte de Sara y comenzó a llorarla, ¿no? El hecho de que uno tenga fe y tenga gozo no quiere decir que nunca va a llorar cuando uno pierde a su ser querido, en este caso a su cónyuge. Se dice que una de las mayores causas de depresión, ¿no?, en las personas, generalmente hablando, es la pérdida de su cónyuge y después de sus hijos y después del resto de su familia. Bueno, nosotros como personas de fe no podemos estar demasiadamente condolidos como las personas sin fe. No podemos llegar a extremos, a la locura, ni nada de eso. Es cierto que es muy doloroso perder a un ser querido, es muy doloroso verlos enfermos, sufriendo, ¿no? Hasta Yahoshua lloró cuando murió su amigo Lázaro, tal vez sintiendo la empatía de por su familia, de ellas, por sus hermanas. Yahoshua lloró, ¿no?, por su amigo, por la muerte de su amigo. Y a pesar que él sabía que lo podía resucitar. Entonces, estamos viendo aquí que Génesis, ¿no?, Bereshit está registrando cómo Abraham llora la muerte de Sara, ¿no? Y eso es natural, es normal que nos llegue ese tipo de sentimientos, ese tipo de dolor, ¿no?, ante la pérdida de un ser querido. Entonces, tanto la amó a su esposa que él estaba buscando un lugar donde enterrarla dignamente, hasta que logró, ¿no?, que le vendieran, como ya se comentó, y en realidad él también estaba buscando hasta para él, porque en el versículo 6, creo, ahí dice, ¿no?, para enterrar, una sepultura para que entierren a su difunta, y después en otra parte también hay una parte donde dice que esa sepultura sería para, como decir, que era también para él, porque más adelante cuando Abraham muere, también se entierra en el mismo lugar donde su esposa había muerto, ¿no? Todas estas cosas nos hace ver también la previsión que hace Abraham sin dar carga a su hijo, ¿no? Porque cuando él muere también su hijo lo entierra en el lugar que él había comprado.
Sí, así Bueno, nos enseña muchas cosas esto de las escrituras de Abraham, de Sara. Realmente no ha sido pues un superhombre de fe, un superhombre perfecto. Ha sido un hombre como nosotros, que si nosotros nos apegamos tanto al Padre, podríamos tener una fe tan fuerte, como dice la hermana Elia. Hay que vivir nuestra fe, hay que vivir esa fe y estando bien pegados a nuestro Padre. Sí, gracias, mi hermano Elio. Gracias. Sí, donde dice, es en el verso 7, del verso 7 al 9, dice, entonces Abraham se postró, o sea, se postró en reverencia por humildad ante la gente del país, los hititas. Sí, y les dijo, si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tiene que interceder por mí ante Efrón, el hijo de Zohar, que venda la cueva de Macpelac, que él posee, que queda en el lindero de su tierra, que me la venda por el precio completo para tener un lugar de sepultura entre ustedes. Ahí es donde lo aclara. Dice, para tener un lugar de sepultura entre ustedes. No nada más era para Sara. ¿Sí? Fue para 6 personas. Abraham, Isaac y Jacob. Y para sus esposas. Bueno, adelante mi hermano Daniel. Amén. Era sobre cuando Yahoshua va a hacer el milagro de Lázaro, con respecto a lo que estaban hablando delante de Sara sobre su muerte, pero también se me venía a la mente la niña que resucita Yahoshua de uno de los principales de la sinagoga, donde le dice que la niña no estaba muerta, sino que le dice que la niña dormía. En el caso de Lázaro, también habla de que él no estaba muerto, aunque ya pasaban 3, 4 días y su cuerpo hiede, la composición humana ya estaba descompuesta, pero la alusión era de que él habla a veces de que para él quizá estamos vivos, para el mundo estamos muertos. Creo que también lo refleja así Pablo, cuando dice que para ganar la salvación, por decirlo de alguna forma, hay que morir para el mundo para poder vivir para Yahoshua. Y cuando él se enfrenta a estas situaciones, también lo hace ver desde esa perspectiva, porque consuela al padre, le dice, no te preocupes, porque ella no está muerta, a Jairo. Entonces, en muchas ocasiones, él habló de esa forma, diciendo de que ellos estaban vivos, pero estaban durmiendo, y estaban otros descansando. Era esa la alusión que quería hacer. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Daniel. Gracias por su participación. Sí. Muy bien. Adelante, hermanos. More Marión. Adelante, adelante. Aquí también me llama la atención y es como Abraham era un hombre respetado y tenía muy buenas relaciones con vamos a decirlo, con otras naciones, otros pueblos de ese entonces, porque veo que aquí lo respetaban bastante, tenía muy buenas, tanto así que hasta se lo ceden, dice, no te voy a cobrar no le iban a cobrar, ¿no? Pero él también, me doy cuenta de era una persona muy respetada, pero ¿por qué era muy respetado? Porque ellos veían que era un hombre de Elohim, que seguía, guardaba y seguía lo que Elohim le pedía.
tanto así que él era respetado. Entonces veo que hasta en eso hay bendición. Es bastante, aquí está, dice, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros, tanto así pues que yo me pongo a pensar, ¿no? Si por ejemplo nosotros llevamos ese ejemplo de tener buenas relaciones para con los demás, para con todos, sin tener que discriminar por países, por naciones, o por culturas, o por raza, pues estaríamos también haciendo lo que está bien, lo que nos pide el Todopoderoso. Y me llama la atención de Abraham, que tenía, que lo trataban como un príncipe de Elohim, era muy respetado por ellos. Amén. Fíjense que si vemos el verso 12 y 13, entonces Abraham se postró ante la gente del país y le habló a Efrón, oídos de la gente del país, diciendo, si tan solo me oyera usted, déjeme pagar el precio de la tierra, acéptenlo. Él había pedido en los versos anteriores, ¿sí? O sea, que se le vendiera, que se le diera, que se permitiera, ¿verdad? ¿Sí? Tener un lugar en donde, ¿sí? Un lugar en donde se pudiera sepultar a Sara y tomarlo también como lugar de sepultura. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se le contesta? Si tan solo me oyera usted, déjeme pagar, dice el precio. Dice, aunque Efrón le ofreció como regalo no solamente la cueva, sino todo el campo, Abraham no quiso aceptarlo. ¿Qué actitud? ¿Qué pensamiento, hermano? ¿Qué nos enseña? ¿Sí? Muchos de nosotros, sí, hubiéramos pensado que recibir así las cosas gratis, o sea, bueno, pues es una bendición que viene del Padre. Y gratis. Y Abraham no consideró una bendición la oferta de Efrón. Él no quería honrar a su esposa con una sepultura que no le había costado nada. Primeramente, ¿cuánto valoramos a las personas? Hermano Mario. Sí, adelante, hermano. Este episodio a veces es difícil. Sí. Difícil de entenderlo con nuestros ojos occidentales, porque Claro. lo que estamos viendo aquí prácticamente es un ritual, una costumbre muy de Oriente con respecto a las negociaciones, a la manera en la que se abordan los temas con una cautela, con un tacto, con un respeto y reverencia que para nosotros en nuestra cultura es casi desconocido. Yo, por ejemplo, disfruto mucho cuando a la vez que tengo estas lecturas, pues se leen los comentarios, se leen las fuentes históricas acerca de estos pueblos y todas estas arrojan luz, pero algo que me llama muchísimo la atención es lo que dice el verso 7 y 8. A veces tiende a pasar un poquito desapercibido, pero nosotros vemos que mientras Abraham está ahí hablando, haciendo un pedido que no es directo en un principio, simplemente él está pidiendo que le permitan sepultar a su difunta. Ya después él, en un acto de reverencia, una vez que encuentra la aprobación de su auditorio, dice el verso 7 que se postra ante la gente del país, los hititas. Ya como bien comentó el hermano Miguel, nosotros no tenemos ninguna evidencia que indique en esto un acto de adoración ni nada por el estilo, como estas posturas cristianas a veces lo quieren hacer ver, ¿no? Y él dice lo que está en el verso 8 y es lo que capta mi atención. Dice, si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, aquí está el punto. Tienen que interceder por mí. Estamos hablando de un intermediario o una serie de intermediarios. Ante Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela que él posee, que queda en el lindero de su tierra, que me la venda por el precio completo para tener un lugar de sepultura entre ustedes. Lo interesante es lo que el verso 10 dice, que Efrón estaba ahí presente.
Entonces, ¿por qué no, si ya habiendo recibido él una respuesta positiva, por qué no se dirige él directamente a Efrón? Él se dirigió a los ancianos y estaba pidiendo que intercedieran a favor de él con respecto a Efrón para que le vendiera dicha cueva. Esto es algo que nosotros, o a lo que nosotros, mejor dicho, no estamos acostumbrados, porque nuestra cultura, toda esta reverencia, este protocolo sumamente respetuoso ya se ha perdido. Tan respetuoso así era que en un acto de humildad él no le hacía la petición directamente al propietario de la tierra, sino que buscaba que ciertas personas que él consideraba con más autoridad que él, aunque él mismo era considerado un príncipe ahí en la tierra, un príncipe poderoso, un príncipe de Elohim, él consideraba como autoridades a estos ancianos. Esto debe de hablarnos mucho acerca de nuestro enfoque mental con respecto a la autoridad, porque sí debemos de ser sumisos y prudentes, no para ponerlos en un lugar que no les corresponde, sino para no dejar de ser eso, prudentes, mansos y humildes, que son cualidades que deben de tener los siervos y los seguidores del Mesías, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante que sucede a continuación, y es la manera, hermano, no sé si usted me está queriendo decir algo y yo no lo dejo, o No, si simplemente está adelante. sintiendo. Ok, discúlpeme. Dice ahí, en respuesta, Efrón le dice, no, patrón. Nuevamente vemos la reciprocidad, la humildad entre estas personas que están llevando a cabo un trato, y le dice, escúcheme, yo le doy el campo, se lo regalo, y le doy la cueva que hay en él. Se la doy en presencia de mi pueblo, dando a entender que con testigos de por medio, para que él no tuviera ninguna preocupación de que en un futuro alguien pudiera alegar que esa tierra no es legalmente suya. Sin embargo, Abraham nuevamente, tomamos en cuenta que Abraham caminaba delante de Yahweh, y él nuevamente se postra delante de la gente del país y le dice, por favor, dice, si usted solamente me oyera, si escuchara mi pedido, me dejaría pagar el precio de esa tierra. Eso es para que le diera gusto a él. Entonces Efrón le dice, bueno, pues ya un pedacito de tierra que nada más cuesta 400 ciclos de plata, baratísimo, ¿verdad? ¿Qué es eso entre usted y yo? Dice. Entonces, Abraham, yo supongo que no sé qué pasaba por la mente de Efrón. Yo no sé si él sería un aprovechado o si él solamente estaba dando un precio muy alto para que Abraham aceptara el regalo, pero Abraham decide pagar el precio completo, y lo recalca bien el verso 16, cuando dice, él aceptó los términos de Efrón, dando a entender la Torá que no eran términos comunes, que eran los términos de Efrón, no los términos del reglamento vigente en dichas comunidades, que tenían unos reglamentos muy bien establecidos, ¿no? Entonces, no me sorprende del patriarca, porque si nosotros recapitulamos un poquito, por allá por el capítulo 14, yo no sé si los estuve acompañando los días que ustedes consideraron estos capítulos, pero sí, por supuesto, Gabriel y su servidor estuvimos elaborando los estudios respectivos a estos capítulos con la Casa de Israel. Y aquí hay un suceso que muy probablemente le hace ganar esa reputación de príncipe de Elohim, porque solamente Abraham y un puñado de sus siervos derrotan a todas las fuerzas aliadas del país, ¿no? Pero es por ahí cuando, ok, aquí está la noticia de que habían tomado a su sobrino, entonces él va y lo libera, toma un botín de guerra, y el rey de Sedom le pide a los hombres, las mujeres y los niños, y le dice, quédate con el botín, no hay problema, yo no deseo nada de esto. Ahí está en el versículo 21. Luego el rey de Sedom le dice a Abraham,
dame a las personas y toma las posesiones para ti. Y aquí vemos nuevamente esa postura de Abraham recta delante del Padre, que le dice, pero Abraham le dijo al rey de Sodom, juro a Yahweh el Elión, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré siquiera el cordón de una sandalia de lo que te pertenece. ¿Por qué él no tomaría nada, ni el cordón de una sandalia? Para que nadie diga que tú fuiste quien me enriqueció. Porque Abraham no quería que la gloria que le pertenece solamente al Padre fuera acreditada a otra persona. Abraham quería manifestar en todos los aspectos de su vida que él estaba sujeto de continuo al Padre. Y esto es lo que estamos viendo en el relato de la compra de la cueva de Macpela. Él no quería que nadie dijera que gracias a Efrón se benefició a Abraham, sino que todo lo que él logró en vida, así como en la vida de Sara, fue gracias únicamente a la bondad de Yahweh. Y esa es una cualidad, creo yo, que todos deberíamos de procurar emular. A veces, para manifestar que nosotros estamos verdaderamente en sujeción al Padre, pues como bien lo evidencia el caso de Abraham, pues debemos también de manifestar la sujeción en humildad a las reglas establecidas, aunque también algunas de ellas sean establecidas lastimosamente por el hombre. Pero hermano, esto es algo que debe ayudarnos a todos nosotros a reflexionar con respecto a la manera en la que hemos de caminar en el camino, procurando que todo cuanto hagamos dé la honra no a los hombres, sino única y exclusivamente al Padre bendito. Amén, amén. Gracias, mi hermano Jorge. Gracias. Si volvemos al capítulo, al verso 16, por favor, hermano. El verso 16. Verso 16. En el verso 10 dice claramente que Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. ¿Sí? Entonces, Efrón era algo más que una persona de las que estaban ahí. O sea, como bien lo mencionó el hermano, ¿no? Era era un líder, era alguien, un líder de ahí, ¿sí? Un representante del pueblo, de los hititas, ¿sí? Entonces, me llama a mí la atención y la pregunta es, si vemos el hebreo, en el verso 16, dice, Abraham aceptó los términos, después de que ya hubo todo lo que comentó el hermano Jorge, referente a lo que es en sí la compra de lo que es el predio. En el verso 16 habla y dice, Abraham aceptó los términos de Efrón. Dice, le pagó a Efrón. Si vemos ese verso, a mí me llamó la atención algo. El nombre Efrón. Está doble ahí. Efrón. Ahí está. Es donde nos dice, Abraham aceptó los términos de Efrón. Y después nuevamente está Efrón. Pero si nos damos cuenta, en la primera parte, el primer nombre que aparece de Efrón está con la Bab. Y en la segunda, ¿por qué no? Es Abba. Y aquí no.
La segunda aparece con Holem, mi hermano. La segunda aparece con Holem ahí arriba, ¿verdad? Claro, es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Ok. Son cosas Bien, bien. que del hebreo antiguo que Pues puede así lo suceder. manejaba. Bien. Sí, ya lo vi ahí, que la segunda sí aparece con el Holem ahí. Bien, gracias, mi hermano. Es una pregunta nada más. Sí. Sin embargo, podría el texto estar indicándonos alguna postura del escriba, porque hay que considerar, por ejemplo, que la waw o la vav forma parte del nombre del creador. Sí. Y el hecho de que a veces retiren elementos que forman parte del nombre del creador implica la idea de que esta persona ha incurrido en una falta y no merece que su nombre tenga una de estas letras que se consideran sacras, ¿no? Es a lo que yo pensé. La guay es símbolo de unión, de pacto también. Mira, qué interesante eso también. De hacer algo como el símbolo del clavo, de hacer firme. Porque fíjense que el versículo 16 empieza Guayismá. Sí. Eso de aceptó los términos es con semá, con el verbo semá, que se puede traducir como obedeció, o mejor dicho, hizo caso. Eso quiere decir aceptar los términos. Escuchó con entendimiento, ¿no? Y hizo un pacto, o sea, aceptó, convinió, se podría decir también, ¿no? Sí. Y por ahí la guau puede estar simbolizando algo de que concertó, o sea, se puso de acuerdo y después la nombra sin la guau como cuando le paga, ¿no? Pero interesante ese detalle. Sí, sí, después que le pagó, o sea, por el precio, o sea, yo lo hizo precisamente, sí, por el precio tan alto. Que Abraham no lo rechazó, él lo pagó. Un sobreprecio, como dijo Jorge, pagó más de lo que valía. Sí, pagó más de lo que valía, como lo explicó el hermano Alexis. Sí, pero, o sea, me llamó la atención ahí el nombre. Pero bueno, está bien, hermano. Adelante, creo que tiene levantada la mano. Hermano Mario. Sí, dígame. Ahí, rapidito, antes de que usted, yo pienso que sí hay algo que el escriba quiso dejar implícito en el texto, porque como bien dice Gabriel, ahí dice, Waishma Abraham, el Efrón, Waishkol, escuchó la voz de Efrón, es decir, los términos de Efrón. Sí. Entonces, una vez que se habla de los términos de Efrón, Abraham, Efrón, aquí en la segunda repetición, ya le cambian el nombre en vez de la Vav con Holem, simplemente ponen un puntito para la O arriba de la Resh. Y creo yo, no es descabellado interpretar que el escriba está intentando decirnos que una vez aceptados esos términos, el que salió beneficiado aquí fue Efrón, actuando con alevosía. Nada más quería agregar eso. ¿Verdad? Gracias, hermano. Sí, eso es lo que yo le había entendido. Sí, o sea, que traté de muy buen ojo, hermano, muy buen ojo. No lo había notado yo. Sí. Adelante, hermano. Creo que tiene levantada la mano. Sí, yo, hermano. Sí, adelante, mi hermano. Bueno, me disculpo porque no estoy muy alineado con la enseñanza que están ustedes dando hoy, ¿verdad? Pero me voy a ir a lo profético, ¿verdad? Como en segunda de Samuel 5, 4 y 5 dice, David tenía 30 años. Cuando se hizo rey, reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Yahudá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Yahudá 33 años. Entonces, yo estoy viendo que David conquistó esta tierra, pero él pagó también, él pagó para construir el templo, él compró su, porque él iba a tener una enseñanza de Abraham. Fíjense que lo profético de esto, ¿verdad? De la tierra a la que nos estamos refiriendo, que yo creo que Sara viene a formar parte de como el sacrificio, la sangre que paga por Israel por esa tierra, porque viene una muerte de Sara
y viene la entrega de la tierra y lo difícil que le costó a Abraham conseguir esa tierra. Fíjese que hace poco hubo una guerra de los 6 días, ¿verdad? Sí. Y en esta guerra Israel tomó control de Hebrón, pero luego en los acuerdos de paz el gobierno de Israel transfirió el control de la ciudad a la autoridad palestina. Así como dice aquí en Samuel que esto le decían a David, ni el ciego ni el cojo entrarán a la casa. O sea, David no le querían permitir entrar. Eso es lo que estamos viendo actualmente, que no le permiten al pueblo de Israel tomar posesión de su tierra. Entonces, esto es algo profético que estamos viendo aquí sobre la tierra de Israel. Y que cuando venga el Mesías va a conquistar esa tierra que no le dieron, no hemos podido, el pueblo de Israel no ha podido disfrutar. Fíjese que un rabí que se llama Rabí Yudan Bereshit, que dice que fue en el siglo III, escribió, son 3 los lugares que los hebreos compraron con dinero, aunque formaban parte de la promesa divina de la tierra del pueblo judío. ¿Por qué? Porque un día las naciones van a acusar a los judíos de robar la tierra. Estos 3 sitios están predestinados a ser fuente de contención entre Dios y las otras naciones. Sí. Pero les podemos responder que nosotros compramos estas tierras. Entonces, todo esto me ha llevado a ese punto profético de Sara, la muerte y la tierra y de la tierra prometida. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. El hermano Miguel quiere el hermano Miguel Grullón quiere la cita. Es la cita de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 5. Ya le digo. 4 y 5. 4 y 5. Pero en adelante sigue leyendo Segunda de Samuel y ve cómo se parece mucho a la profecía. Estoy casi seguro que debe estar algo de revelación también, algo de revelación ahí, porque es muy profético, me parece. Gracias. En Segunda de Samuel 2, 2. Segunda de Samuel 5, Segunda de Samuel 5, sí. 4 y 5. Sí, mi hermano. Y en el capítulo 2, verso 11, dice, el tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. ¿Sí? Si nosotros vemos y analizamos la cultura y la historia, hermanos, que es muy importante, ¿sí? En Hebrón fueron sepultados los 3 patriarcas junto con sus esposas, ¿sí? Y ese fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes poseyeron legalmente en la tierra prometida. Y también vemos en Josué 14, 13 al 15, que Hebrón fue dada ¿qué? Como un regalo especial ¿a quién? A Caleb. Y eso porque se mantuvo ¿qué? Firme, fiel a Elohim. Hebrón fue una de las ciudades elegidas para ser ¿qué? Ciudad levita, hermanos. Y también ciudad de refugio. Hebrón. Si leemos Primera de Crónicas 6, capítulo 6, amados, el verso 54. Primera de Crónicas 6, 54 y 56 al 56. Es lo que nos dice. Estos son sus lugares de residencia según sus campamentos en sus fronteras. A los hijos de Aarón, de las familias de los quejatitas, porque a ellos les tocó la primera suerte, les dieron Hebrón en la tierra de Yahudá con sus praderas de alrededor. Pero los campos de la ciudad con sus aldeas se los dieron ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefuné. O sea que Hebrón fue una de las ciudades elegidas para ser ¿qué? Ciudad levita también. ¿Y qué? Y ciudad de refugio. Adelante, hermanos.
Hermanos, yo quería un pequeño comentario con respecto a lo que estaba diciendo el hermano Alexis. Sí, hermano, adelante, adelante. Me recuerda que en la actualidad ese terruño que les dicen hoy Palestina, eso no es correcto, sino que ellos desean apoderarse de eso no es de ellos, sino que el pedazo que existe en la actualidad es lo que se llama la Franja de Gaza, que no es totalmente la tierra que hoy es de Israel. Entonces, eso quieren apoderarse de algo que no le pertenece. Y esto es lo que quería comentar. Gracias. Sí, mi hermano. Gracias, mi hermano. Creo que el hermano Daniel tiene la mano levantada, hermano. Sí, hermano Daniel, adelante, hermano. Gracias, mi hermano Jorge. ¿O se le quedó levantada? Se me tiene que haber quedado levantada de delante. Se la voy a bajar, hermano, para que no se me vaya a cansar. Bueno. Gracias. Ningún problema, hermano. Gracias a usted. Gracias, hermano. Bueno, hermano. Hermano Mario, fíjese. Sí, adelante, hermano. Ya con lo que se ha dicho, yo creo que podemos coincidir prácticamente la mayoría de los comentaristas judíos coinciden en el comentario del hermano Alexis. Está, por ejemplo, Rambam, Seforno. Hay un rabino más reciente que se llamaba Jonathan Ben-Uziel, creo. Y todos estos coinciden, incluso a Barbanel, que es uno de los comentaristas que más utilizamos, Gabriel y yo, sí, para la elaboración de estudios muchas veces. Todos estos coinciden en el mismo punto. El hecho de que la Torá se tome el tiempo de relatar a detalle la compra de los lugares sagrados, como el monte del templo, como la cueva de Macpela en el monte Hebrón, todos esos pormenores que la Torá da, hoy en día, hoy por hoy, han servido como un testimonio histórico de la adquisición legal de dichos lugares, de que estos forman parte de la herencia cultural e histórica del pueblo de Israel. Sí. Incluso yo recuerdo que por allá por el año 2017, la UNESCO lanzó una petición sumamente absurda, y esta era que se desligara de su contexto histórico el muro de los lamentos de la explanada en el monte del templo, alegando que no hay ningún indicio histórico que acredite la pertenencia de dichas ruinas, por decirlo de alguna manera, vestigios a la identidad única y exclusiva del pueblo de Israel, ¿no? Y recuerdo que en aquel entonces el primer ministro de Israel era Benjamín Netanyahu, y su pregunta delante de la UNESCO fue, ¿qué clase de Biblia tienen ustedes? No se trata del muro de los lamentos, sino de el registro histórico de la adquisición de todo ese territorio por parte del rey David. Y si quieren un registro antiguo, pues ahí está el libro de Génesis. Si encuentran un registro más antiguo, les dice de la manera irónica, pues me avisan, voy a estarlos esperando. Me parece a mí que todo esto, de alguna manera el Padre ya lo tenía previsto y sirve también como un testimonio a la veracidad de lo que ha sido escrito. No solamente para beneficio del pueblo que geográficamente está situado en dicho lugar, sino para beneficio de nosotros, que aunque no formamos parte del mismo pueblo con respecto a su posición geográfica, sí formamos parte con respecto a su identidad. Sí. Jorge. Sí, adelante. Jorge, esta muerte de Sara y viene a representar como la sangre para firmar, como vimos temprano, como una firma o
como la sangre que se derramaba sobre el altar del cumplimiento de la promesa. Ese punto, hermano, yo no lo quería tocar por la complejidad del asunto, pero sí, hermano Alexis, y me impresiona bastante, me causa mucha impresión que usted haya llegado a esa deducción, porque ha habido ya el presunto sacrificio de Isaac, que el sacrificio de Isaac cuenta como sacrificio, porque fue puesta a prueba la fe de Abraham y la humildad de Isaac, esto representando al Padre y al Hijo con respecto a Yahweh y a su Mesías. Entonces, hay un sacrificio que viene a tomar el lugar de Isaac, pero validando el sacrificio que hizo Isaac, porque Isaac, sin lugar a dudas, él fue consecuente con la voluntad de su padre, él accedió. Entonces, ahora que se ha adquirido esta cueva, esta sepultura, aunque hay un pago de por medio, está también, que se me permita un poco de locura, ¿no? Decía Pablo. Está también la muerte de Sara de por medio, es decir, es la muerte de Sara la que propició la adquisición de la cueva de Macpela. Sin la muerte de Sara, muy probablemente esto no hubiera sucedido así. Por lo tanto, vemos aquí un protosacrificio espiritual. Vemos que la muerte de un justo, en este caso Sara, de quien se nos dan incluso los datos de la duración de su vida, cosa que no se hace con ninguna otra mujer en la escritura, que como la hermana Elia comentó, se usa el plural majestático para su vida, y el texto literalmente dice las vidas de Sara en una forma intensiva, para que nosotros, los lectores de hebreo en una primera intención captaran la magnitud de la importancia de Sara. Es una vida tan importante que propició la adquisición de un lugar que en el futuro va a ser de suma importancia para el pueblo de Israel. Hasta ahí lo voy a dejar, hermano Alexis, porque es difícil explicar los temas. Gracias, hermano. Eso lo tenía muchísimo. Lo tenía en mente porque me llamaba mucho la clase de hoy, cómo se de temprano, cómo se relaciona con esta, y todas las clases que vemos siempre hay algo de relación. Gracias, hermano. Bien, hermano. Feliz es usted porque eso no se lo reveló carne ni sangre. Gracias, hermano Alexis. Gracias, hermanos. ¿Alguien más? Gloria al Padre bendito. Ya no hay ningún comentario más, hermanos. Bueno, pues. Hermano, un detalle aquí que... Hermano Elmer, adelante. Que mencionó Abraham en el versículo 4, 23:4, cuando les dice a los hititas, ¿no? Yo soy un extranjero residente entre ustedes. Sí. O sea, a mí me da la impresión de que los siervos de Yahweh desde la antigüedad han vivido como residentes forasteros en medio de muchas personas, ¿no? Porque más adelante también los hijos de Jacob, ¿no? Los israelitas llegaron a ser residentes forasteros en la tierra de Israel, ¿no? Vivieron ahí como esclavos durante siglos. Después de eso pasó muchos años más cuando Israel se dividió en dos, así que en la casa de Efraín como en la casa de Judá. La casa de Efraín también fueron llevados cautivos por los asirios, y después, más adelante, la casa de Judá también fueron llevados cautivos, ¿no? Por los babilonios, y llegaron a vivir como residentes forasteros. Incluso hasta casi a través de la historia, por muchos años más, los yahuditas no tenían tierra propia, que se habían esparcido por diferentes partes de la tierra, en diferentes países han vivido hasta que finalmente Yahweh permitió, ¿no?, que la tierra de Israel, la nación de Israel,
fuera declarada como tal, ¿no? Como un país realmente, ¿no? Con su mismo nombre. Entonces me hace pensar de que nosotros, en sentido simbólico tal vez, no sé si estoy bien o no, estaríamos viviendo como adoradores de Yahweh, como residentes forasteros en este mundo, donde yo, por ejemplo, aquí en mi país veo, ¿no? Y digo, en realidad, mi lógica es esta, no sé, como dice el hermano Jorge, hablo como loco. En mi lógica, tal vez personal, digo, ¿no? Cada peruano que nace debería tener una porción de tierra, el gobierno debería dar. Pero no, nadie es dueño de la tierra, nadie, ¿no? Pero aquellas personas que manejan mucho dinero se hacen dueños de grandes extensiones de tierras y comienzan a vender a precios exorbitantes, ¿no? Y para que la gente construya su casa, es más, cuando la gente compra un pedazo de terreno para que construyan sus casas, son dueños de ese espacio, pero no del terreno, no de la tierra en sí. Porque si descubrieran algo debajo de la tierra, el Estado les quita. Entonces, bueno, pero eso es hablando en términos generales, pero hablando en términos de adoradores de Yahweh, me siento como si fuéramos nosotros también residentes forasteros en este mundo, donde estamos esperando una tierra de la promesa, la tierra donde Yehoshua va a ser el rey, donde vivamos ahí, en ese tiempo donde ya no seremos residentes forasteros. No obstante, como Abraham, por su fe, por su conducta, se ha logrado el respeto de los extranjeros, de los dueños de las tierras, es necesario también que mantengamos nuestra fe en Yahweh, que mantengamos nuestra conducta en medio de este mundo, en medio de este mundo donde nosotros parecemos residentes forasteros. Y bueno, pues, y que ensalcemos el nombre de Yahweh con nuestro modo de vivir. Eso era lo que quería comentar, no sé si estaré en error, no sé. No, está bien, hermano, está bien. Y nuestro padre Abraham, hermano, sí, excelente, hermano. Nuestro padre Abraham llevaba años viviendo en la región y se había ganado el respeto, como bien lo dijo usted, y también como lo comentó la hermana Elia, el respeto de los locales, y es lo que tenemos que hacer nosotros al ser adoradores de Yahweh. Claro que sí, sí, al estar en el Mesías Yahoshua, nosotros debemos de qué? Demostrar esa luz que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente, ¿sí?, nos responda positivamente, así como lo hicieron con quién, con Abraham. Y si bien es cierto que nuestro pensamiento es que somos, ¿qué?, extranjeros y peregrinos, pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura en Efesios 2:19? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura, hermanos? Efesios 2:19. Dile. ¿Lo puedo leer? Claro. Ya. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Amén. Amén. Sí. Así pues, ya no son qué, no son qué, ya no son extranjeros ni forasteros, no son extranjeros ni peregrinos, sino que somos conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. El punto de vista de nuestro Padre bendito, ¿cuál es? Que el gentil, el extranjero, que ha hecho la conversión por medio de quién? Por medio de Yahoshua, de poner la mirada en él, de estar en él, de vivir en él. Ahora tiene que se podría decir a lo mejor un estatus, una forma de vivir diferente, superior,
¿Y por qué? Porque es conciudadano de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Yahweh. Qué hermoso, hermanos. Adelante, hermanos, tienen levantada la mano. Sí, hermano. Yo creo que nosotros que estudiamos, ¿verdad?, la Torá y queremos pertenecer al pueblo de Yahweh, no debemos ser como Abraham, tener fe, aprender de Abraham, tener decencia y de tener todo esto que la Torá nos enseña. Y no esperar que el mundo nos acepte, no esperar que el mundo nos dé una respuesta a nuestras inquietudes, porque el mundo no está estudiando Torá. El mundo no tiene, nosotros debemos comprender a las personas que no nos responden como nosotros esperamos, porque ellos no entienden, no estudian. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a no caer en juicio, enjuiciar a la gente. No debemos caer en juicio de pensar más de las personas, porque esas personas no estudian Torah, no pertenecen al pueblo y no tienen la misma capacidad de darnos una respuesta que nosotros aceptemos como válida. Tenemos que estar atentos a que no es la respuesta que nosotros deseamos. Y igual en el trato, fíjense que los hititas aparentaban ser, o sea, lo que yo estuve averiguando, que no eran personas muy buenas. Entonces querían que enterraran a Sará por conveniencia, algo tenían en mente, porque cuando le pide los 400 ciclos, se ve la trampa, que ellos no querían, querían aprovecharse de alguna manera de ese entierro. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, que el mundo no nos va a dar la respuesta que nosotros deseamos, es más bien al contrario. Vamos a ser excluidos, rechazados y todo eso. Gracias, hermano. Sí, mi hermano. Es más, Het significa terror, hermano. Gracias, mi hermano Alexis. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Algún otro comentario referente a lo que es la porción? Ya vimos, estudiamos, meditamos la porción y hemos visto también la aplicación que tiene la porción en nuestras vidas. ¿Sí? Y que debe de tener, hermanos, porque nosotros debemos ser que ¿sí? No solamente oidores de la escritura, sino hacedores de ella. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Santidad nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Y que caminemos por esa senda que el Padre ha dispuesto. ¿Para qué? Para que nosotros andemos, hermano. Es el camino angosto. Adelante, hermanos. Si ya no hay nadie con más comentarios. ¿Sí? Acuérdense que todos los comentarios que nosotros aquí hacemos y todos los que estamos aquí es para que aprendamos, hermano. Todos aprendemos. Aquí estamos y aprendemos todos de cada uno. Sí. Todos los comentarios, la verdad, nos llevan a qué? A un aprendizaje, a ir avanzando, a ir creciendo. Pastor Mario, Sí, adelante, mi hermano. precisamente lo que usted está hablando, de verdad que, digamos, como entre comillas, estoy como nuevecito aquí con ustedes, les agradezco mucho porque de verdad que cada comentario, cada estudio profundo abre nuestra mente a cosas mucho más grandes y maravillosas y nos llena, lógicamente, más de esperanza, ¿no? Como decía uno de nuestros hermanos, creo que era Elmer, de Perú. Entender que vivimos realmente como extranjeros, ¿no? En una tierra que de pronto no es la que nosotros realmente disfrutamos de la paz o lo que quisiéramos. Yo creo que eso, como digo, nos llena de esperanza de lo que está por venir y que nuestra mirada está puesta en las promesas de nuestro Padre Yahweh. Entonces, de verdad, a todos mis hermanos, muchas gracias a nuestros maestros porque realmente es maravilloso profundizar en la Torah y que, como muchas veces aprendí, todo lo que está ahí escrito tiene un propósito, ¿no? Amén. Cuando se repiten frases, palabras, nombres, y lo que decía el hermano Jorge, el escritor o quien estuvo allí,
lo hizo con un propósito, ¿no? Y ahí es donde está la tarea de, como decía el hermano Alexis, de estar estudiando, profundizando, y creo que esto es parte de nuestro crecimiento como creyentes, ¿no? Nos afirma cada día más en lo que el Padre nos ha permitido, y por misericordia lo digo, y es así, de conocer estas cosas tan maravillosas que para muchos es velado, ¿no? Porque muchas veces uno le habla a alguien y por más que se hable o trate de transmitir, no, la persona no entiende, y entendemos que solo el Padre es el que quita esa venda, y bendito Él porque nos la quitó a nosotros y estamos en esta senda tan maravillosa, ese camino que al igual es una responsabilidad para todos nosotros, ¿no? De ser merecedores de lo que hemos recibido, y si en su bondad el Padre lo permite, un día hasta poder estar de pie recibiendo a nuestro Rey, al Mashiach, que tanto esta mañana como siempre estamos hablando del Hijo de nuestro Padre Yahweh. Eso, muchas gracias, hermanos. Pastor. Amén. Gracias, gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Sí, mi hermano Wilson, gracias. Y bueno, pues si ya no hay nadie más, le pido a mi hermano Wilson, por favor, para que haga la oración final, ya para despedirnos, hermano. Claro que sí, pastor, muchas gracias, es un privilegio. Hermano Jorge. Esa es la parte jocosa, ¿no? De poder también disfrutar con nuestros hermanos de tantos lugares y tantos países, ¿verdad? Que es una bendición. Amén. Gracias a cada uno de ustedes y mis amados hermanos, hermano Gabriel. Vamos a orar, vamos a darle gracias a quien merece toda la gloria y honra, y es a nuestro Padre Yahweh, por medio de su Hijo quien está a su diestra y que intercede cada día por nosotros, con la esperanza de un día retornar para ser el Rey de Israel y llenar nuestra tierra mente de la justicia de nuestro Padre Yahweh. Padre eterno, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias en este momento por tu Espíritu de Santidad. Tu Espíritu de Santidad que abre nuestro entendimiento para comprender tantas cosas que hay en la Torá, en tu palabra, que para muchos es velado, pero en tu bondad y misericordia nos las muestras a nosotros. Y es tu Espíritu de Santidad que a través de tu Hijo nos has dado, y realmente nos gozamos y nos alegramos al entender y comprender tantas cosas, y que al ver todo esto, Padre, nos afirma como creyentes y nos reanima para avanzar en este peregrinar, Padre, que estamos viviendo nuestra vida, esperando un día, Padre, un día ver una tierra bendecida por tu justicia, por tu bondad, por tu amor, que tanto la necesita. Gracias, Padre, también por cada uno de mis hermanos, Padre bueno, que les guías en tantas cosas maravillosas que encontramos allí. Te ruego, Padre, que les guardes, que les protejas, que bendigas sus familias, y que a todos nos ayudes, Padre, para no perdernos de tu camino, porque apartados de ti, Padre, estaríamos muertos espiritualmente y sin esperanza. Por eso, Padre Celestial, también perdónanos si de una otra forma hemos faltado. Sabemos que como hombres pecamos, y te pedimos esa ayuda a diario, esa ayuda necesaria para continuar en este camino que a través de tu Hijo nos trazaste y nos has mostrado. Te rogamos que este inicio de semana nos bendigas con tu Espíritu de Santidad, nos bendigas con la esperanza de un día alcanzar esa promesa, Padre, que cada vez que estudiamos la Torá entendemos que todo se cumplirá, porque es tu palabra, y tu palabra es verdad. Padre bueno, una vez más, gracias por tus infinitas misericordias. Rogamos por nuestros hermanos que de pronto están en enfermedad o en prueba o en dificultad, que les sustentes, que les ayudes, que les bendigas, Padre Celestial. Nuevamente, toda honra y toda gloria son solo sea a ti, a través de tu Hijo, por medio de quien dirigimos esta oración, porque solo por Él tenemos el merecimiento de estar delante tuyo. Tu Hijo, Yahushua, el Mashiach, el futuro del Rey de Israel. Amén y amén.